Qué bueno que haces referencia a la profundidad de la historia y del contexto, ya que mencionar que los pueblos aliados de los españoles como simples peones es como siempre menospreciar verdaderamente el aporte de estos a a lo que fue el virreinato y a la creación de nuestro país, donde la importancia de un pueblo que siempre estuvo en igualdad con los hispanos es ninguneada solo para sostener un relato de pobres víctimas que siempre se resistieron, cuando en realidad la expansión territorial fue más un acto de negociación y disuasión que actos de hostilidad pura. Hay una clara mitificación, idealización del papel de los aliados indígenas en la narrativa hispanista, ¿verdad? Que tiende a presentar el virreinato como si hubiera existido una igualdad estructural meramente entre españoles e indígenas. Y antes de entrar en el análisis del comentario, quiero mencionar que la BCMC, en lo que hacemos aquí es más bien posicionarnos en una postura meramente crítica y no en ataques hacia la persona, puesto que no practicamos ad hominem. ¿Y qué es esto de ad hominem? Es atacar a la persona, su carácter, su origen, su motivación, su nacionalismo, su identidad o su religión, etcétera, en vez de refutar sus argumentos. Semikak shikilnamikikan. Siempre recuerden, analizar implica confrontar ideas con evidencia y respeto. Por lo tanto, desacreditar a una persona en lugar de discutir su argumento, pues va a convertir el debate en discurso de odio maquillado y eso nos aleja completamente de la búsqueda de justicia y de reparación. Ahora bien, desde Bofil Batalla, Enrique Dussel y López Austin, reconocer el papel de los pueblos aliados no es lo mismo que convertir todo el virreinato en un espacio de igualdad. Y eso es precisamente lo que hay que saber matizar, puesto que es verdad que muchas comunidades, pues sí, negociaron, participaron y aportaron decisivamente, pero hay que ver, presentar esas relaciones como si fuesen siempre simétricas, borra precisamente la existencia de mecanismos institucionales como la encomienda, el repartimiento, la evangelización forzada, los regímenes fiscales, que a final de cuentas produjeron despojo y jerarquías profundas. Estos mecanismos actuaron aisladamente, no actuaron, se reforzaron mutuamente, de hecho. La encomienda y el repartimiento, lo que llamaron mita, aseguraron mano de obra y tributo. La evangelización reorganizó la vida social y legitimó un nuevo orden. Y los regímenes fiscales, pues, extrajeron excedentes. Y todo esto combinado crearon lo que es la transferencia sostenida de riqueza hacia las nuevas élites, ¿verdad? El debilitamiento de formas de reproducción económica meramente pues, del pueblo indígena, la reconfiguración jurisdiccional simbólica que colocó a los indígenas en una posición subordinada, los gradientes o diferencias legales y sociales que originaron el sistema de castas y la estratificación colonial. Además, muchas alianzas fueron estratégicas en contextos de guerra o coerción interétnica, no simples amistades libres y bonitas, ¿verdad? Reducirlo a eso es, valga la redundancia, un reduccionismo que evita saber quién salió beneficiado a largo plazo. Aquí en la BCMC trabajamos justo en ese punto, visibilizar la agencia indígena y examinar las estructuras que transformaron esas agencias en subordinación material y simbólica. Comparemos casos concretos como por ejemplo Tlaxcala y Huexotzinco para ver distintos tipos de alianzas, sus condiciones y sus consecuencias. ¿Tlaxcala y Huexotzinco fueron lo mismo? No, para nada. Tlaxcala era una confederación militar fuerte que negoció desde una posición de poder. Y Huexotzinco era más pequeño y más expuesto a presiones locales y abusos, por lo tanto. Tlaxcala obtuvo privilegios formales y reconocimiento. Huexotzinco terminó litigando para reclamar justicia. Esto se sostiene gracias al Códice Huexotzinco. Eso significa que alianza no es sinónimo de igualdad. Alianza no es sinónimo de igualdad. Muchas de las coaliciones fueron en realidad estratégicas y a veces forzadas.
y con consecuencias muy distintas. A la larga, las ventajas de unos se fueron limando y las cargas de otros se hicieron estructurales. Desigualdad, despojo, jerarquías que perduraron. La lección que queremos dejar claro aquí es reconocer la agencia indígena, sí, pero siempre en su contexto de poder, no romantizando ni simplificando. Makamoshi kilkahuacan nikan santitenquistia kuali huanyekli tlamantli toyolitechpa. Toyolitechpa quizá. No olviden que aquí solo pronunciamos cosas buenas y correctas que salen del corazón. No toca Totec Escalante, Satepantitotasque y Pan Oxe Olixcopinalisli.